Hola clase, hoy vamos a ver las volumetrías redox. La palabra volumetría os sonará del tema anterior, en el tema de ácido-base, en el que vimos las volumetrías ácido-base. En ese caso se utilizaba una reacción ácido-base para, conociendo el volumen que se gasta de una disolución, saber qué cantidad, cuántos moles había de otra sustancia distinta en otra disolución que se colocaba en el matraz Erlenmeyer. En ese caso era, repito, lo que se utilizaba era una reacción ácido-base, eran volumetrías ácido-base, por tanto. En este caso son volumetrías redox. Eso quiere decir que la reacción que se va a utilizar para averiguar qué cantidad de sustancia hay en el matraz Erlenmeyer es una reacción redox, una reacción de oxidación-reducción. Pero el concepto realmente es el mismo. Volumetría significa medida de volúmenes. Ese volumen se mide añadiendo gota a gota una disolución de un agente valorante que se encuentra en la bureta, ¿de acuerdo? Como ya explicamos en el tema anterior. He hecho este esquema para explicar la volumetría redox haciendo una comparación con la volumetría ácido-base, para que veréis las similitudes y las diferencias que tienen, ¿de acuerdo? Básicamente consisten en lo mismo. Realmente la única diferencia es la reacción en sí, que mientras que las volumetrías ácido, base, tenemos una reacción que es efectivamente ácido-base entre un ácido y una base. Por ejemplo, la valoración de un ácido fuerte, como ya vimos en el tema anterior, por ejemplo, ácido clorhídrico, con una base fuerte. También vimos, por ejemplo, la valoración de un ácido débil con una base fuerte o viceversa. ¿De acuerdo? En este caso he puesto un ejemplo muy sencillito, que la valoración, repito, de un ácido fuerte con una base fuerte. En ese caso la reacción sería hidróxido de sodio más HCl, ácido clorhídrico, o viceversa, da lo mismo, que dan en este caso la sal, que es la unión del contraión del hidróxido, del ion hidróxido, por tanto es Na, y el contraión del protón de H+, que es Cl-, NaCl, más agua. Sabéis que se forma agua porque reaccionan el OH- con el H+ de ambas especies, ¿de acuerdo? En este caso, el NaOH, el hidróxido de sodio, es el agente valorante, porque es el que conocemos su concentración, ¿de acuerdo? Es el que se encuentra en la bureta y se va añadiendo gota a gota en el matraz Erlenmeyer, que contiene la disolución de analito, de la sustancia a analizar. Lo que estamos haciendo con la volumetría es, al final, en definitiva, averiguar la concentración de esa sustancia que contiene esta disolución, ¿de acuerdo? A través del volumen que se mide con la volumetría, se puede hacer un cálculo estequiométrico utilizando la estequiometría de la reacción y las concentraciones de la sustancia de la disolución conocida, de concentración conocida, y a partir de ese dato, con factores de conversión, que en el fondo son reglas de tres, son proporcionalidades, como sabéis, permite calcular la cantidad que hay de, en este caso, ácido clorhídrico, de sustancia cuya concentración es desconocida en esta disolución, ¿de acuerdo? Y sabiendo el volumen en el que se encuentra de disolución, al dividir el número de moles que hemos averiguado que hay de HCl entre el volumen en el que se encuentra, sabríamos la concentración, puesto que la molaridad, la concentración, son moles partido por litro. Bien, en el caso de este tema, en el caso de reacciones redox, tendremos volumetrías redox. ¿De acuerdo? En ese caso, lo que se utiliza es una reacción redox para analizar una concentración de un analito, de una sustancia. Un analito es una sustancia que se quiere analizar. Eso es lo que significa la palabra analito. En este caso, lo que se quiere analizar, lo que se quiere averiguar, es la concentración en la que se encuentra esa sustancia en esta disolución, en el matraz Erlenmeyer. De manera análoga a la anterior, en el caso de las volumetrías ácido-base, en la bureta se encuentra una disolución de una sustancia de concentración conocida, que será el agente valorante, ¿de acuerdo? Es el que tiene la concentración conocida. Por ejemplo, puede ser una disolución de permanganato de potasio, KMnO4. Tened en cuenta que en las volumetrías redox es una reacción redox, con lo cual tienen que aparecer
sustancias que cambian su número de oxidación cuando reaccionan. Eso es una reacción redox, de oxidación-reducción, ¿de acuerdo? Mientras que en el Matrix-Erlenmeyer habrá otra disolución, como puede ser, por ejemplo, oxalato de sodio. Este es un compuesto que no estáis familiarizados a él, pero es un compuesto que se utiliza bastante en reacciones redox, ¿de acuerdo? Bien, en este caso la reacción química sería entre permanganato que se encuentra en la bureta y el analito, que en este caso es el oxalato de sodio. Es un compuesto orgánico realmente, aunque lo veamos de esta manera escrito, es un compuesto orgánico, pero la forma de ajustar la reacción es exactamente igual por el método del ion-electrón, como ya conocéis. Después lo haremos, ¿de acuerdo? En este caso sería Na2, C2O4, ¿de acuerdo? Esto da lugar a una reacción química que sabemos que, porque eso no lo tienen que decir, vosotros no, a priori no lo sabéis, que ocurre en medio ácido. Por eso, a este analito se le añade una cantidad de, normalmente un exceso de ácido. En este caso podemos poner ácido sulfúrico, ¿de acuerdo? Y esto da una reacción de forma que el permanganato de potasio, ese manganeso, que es manganeso 7, pasa a manganeso más 2, y el oxalato, Na2C2O4, se oxida a CO2. Daros cuenta, el manganeso pasa de manganeso 7 a manganeso más 2, se reduce, por tanto, si el manganeso se reduce, este carbono se oxida, ¿de acuerdo? Este carbono, podemos calcular su número de oxidación, sería cada átomo de oxígeno tiene 2 cargas negativas, siempre, a no ser que sea agua oxigenada, que tenía menos 1, cada oxígeno, como no es agua oxigenada, cada oxígeno tiene 2 cargas negativas. Por tanto, habría 8 cargas negativas. Cada sodio tiene una carga positiva, pero como realmente son 2 átomos de sodio, habrá en total 2 cargas positivas. La carga positiva total que queda para llegar a 8 negativas son 6 positivas, porque hay que repartir entre 2 átomos de carbono, y así averiguamos qué carga tiene cada átomo de carbono. En este caso, por tanto, sería 6 entre 2, son 3 cargas positivas lo que tiene cada carbono. Os puede parecer un número de oxidación rara para el carbono, pero en compuestos orgánicos los números de oxidación del carbono no son exactamente los que aparecen en lo que conocemos de la tabla periódica de formulación. Daros cuenta que esos números de oxidación nos los enseñan para aprender la formulación inorgánica, pero este es un compuesto orgánico. Por tanto, el número de oxidación puede ser otro, cualquiera distinto, ¿de acuerdo? Entonces sería, el número de oxidación sería 3 cargas positivas, ¿de acuerdo? En el CO2, que es un compuesto inorgánico, como sabéis, cada átomo de oxígeno tiene 2 cargas negativas, por tanto habrá 4 cargas negativas, y como todos los compuestos son neutros, quiere decir que el carbono tiene 4 cargas positivas. Por tanto, el carbono en el oxalato de sodio, que tiene 3 cargas positivas, pasa a 4 cargas positivas en el CO2. Por tanto, aumenta su número de oxidación y por tanto se oxida. Aprovecho para repasar un poco estos conceptos. Al pasar de 7 más a 2 más el manganeso, disminuye su número de oxidación, se reduce su número de oxidación. Entonces es una reducción. Es la semirreacción de reducción. Mientras que en el caso que el carbono, que tiene 3 cargas positivas en el oxalato de sodio, pasa a CO2, el carbono tiene 4 cargas positivas, aumenta su número de oxidación, por tanto es una oxidación, es una semirreacción de oxidación. Aquí he puesto el manganeso 2 más, pero realmente lo he puesto en forma iónica. Habría que tener en cuenta que esto realmente, la reacción molecular son con compuestos neutros, ¿de acuerdo? Habría que ajustar la reacción, como ya sabéis, hemos practicado estos días atrás, y veríamos que en este caso lo que se obtiene es sulfato de manganeso, ¿de acuerdo? Sulfato de manganeso 2, concretamente. Después, en el siguiente vídeo, ajustaremos la reacción, porque es una reacción en la que hay que tener en cuenta varios factores y ocuparía un poco más del vídeo, ¿de acuerdo? No quiero alargarlo demasiado. Bueno, pues como veis, tenemos 2 tipos de volumetrías vistas hasta ahora, y existen más, ¿de acuerdo? Existen más porque existen más tipos de reacciones. Entonces, en este caso, en este curso, en segundo de bachillerato, vamos a trabajar con 2 tipos de volumetría. Volumetrías ácido-base, que ya vimos en el tema anterior, volumetrías redox. Y en definitiva, quiero que os quede claro el sistema, que sería, en este caso, qué sustancia añadimos en cada parte, en cada material de laboratorio. Esto es la bureta,
Normalmente aquí lo que se añade es una disolución de concentración conocida de una sustancia, ¿de acuerdo? Que es la que va a reaccionar con otra sustancia que tenemos en el matraz Erlenmeyer, que es una disolución de concentración desconocida. Y añadiendo gota a gota, veremos que llega un momento en el que ocurre un cambio de color. Eso ocurre, es común también a ambos tipos de volumetría. En todas las volumetrías hay un cambio que se puede ver habitualmente a simple vista. Hay otros tipos de volumetrías que no veremos en este curso, que no se observan a simple vista. Es como a través de instrumentos de medida, ¿de acuerdo? Pero no es el caso de segundo de bachillerato, ¿vale? Tanto en la volumetría ácido-base como en la redox ocurre un cambio de color y justo cuando ocurra el cambio de color se cierra la llave. Al cerrar la llave dejamos de añadir disolución de la bureta, procedente de la bureta, y veremos que este volumen irá bajando, este nivel de líquido va bajando hasta una cierta altura, la que sea, depende de la concentración que tenga el matraz Erlenmeyer, ¿de acuerdo? Y con esta cantidad, este volumen que se ha gastado en cada caso, a partir de ese volumen podremos hacer factores de conversión que nos lleven a averiguar qué cantidad, cuántos moles, por ejemplo, si lo que me preguntan es la molaridad, cuántos moles hay de la sustancia que queremos analizar en el matraz Erlenmeyer. Sabiendo esos moles y sabiendo qué cantidad, qué volumen se ha echado de esa disolución, en este caso HCl o en este caso de oxalato de sodio en cada disolución, sabiendo los moles que hay ahí, dividiendo entre el volumen en litros, tendremos la molaridad, que es lo que realmente persigue siempre una volumetría, que es medir, analizar la concentración de una sustancia en una disolución que se añade al matraz Erlenmeyer. ¿De acuerdo?